No fue de un día para otro, y esa es quizá la parte más difícil de explicar. No hubo una mañana en la que despertara con la certeza absoluta de que ya no quería vivir mi vida, ni un instante dramático que pudiera señalar como el inicio de todo. Fue más silencioso que eso, más lento, como una sombra que se desliza sin hacer ruido y que poco a poco va cubriendo cada rincón de la existencia. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles, una falta de entusiasmo al comenzar el día, una indiferencia hacia los planes que antes me ilusionaban, una sensación de vacío que se instalaba en medio de la rutina. No era un rechazo abierto a la vida, sino una pérdida gradual de las ganas de participar en ella, como si la chispa que encendía cada jornada se hubiera apagado sin que yo me diera cuenta. Esa chispa que antes me hacía levantar con cierta ilusión, que me impulsaba a buscar conversaciones, proyectos o momentos de alegría, se fue apagando lentamente. Como una vela que consume su propia cera hasta quedar reducida a un hilo de humo invisible. Las mañanas se convirtieron en un ritual mecánico. El despertador sonaba, yo abría los ojos, y aunque el cuerpo respondía, la mente permanecía en un estado de resistencia silenciosa. Me levantaba, caminaba hacia la cocina, preparaba café, pero cada gesto estaba vacío de intención. El aroma del café, que antes era un símbolo de inicio y esperanza, se convirtió en un recordatorio de que estaba cumpliendo con una rutina automática. Miraba por la ventana y veía cómo la luz del sol se filtraba entre las cortinas, pero esa claridad no lograba atravesar la opacidad que sentía dentro. Era como si el mundo siguiera brillando, mientras yo me apagaba lentamente. Incluso el canto de los pájaros, que alguna vez me llenaba de calma, se volvió un ruido lejano, incapaz de despertar emoción. Caminaba por la casa y cada objeto parecía tener un peso distinto, la mesa, las sillas, los libros, todo era testigo de un movimiento sin alma, de una vida que se repetía sin sentido. Las conversaciones con los demás eran otro escenario de desgaste. Respondía, sonreía, asentía, pero cada palabra era como una máscara que ocultaba la falta de energía real. Escuchaba historias, participaba en diálogos, pero en mi interior todo estaba en pausa. Me convertí en un actor que recitaba líneas aprendidas, sin emoción, sin conexión auténtica. Y lo más doloroso era que nadie lo notaba. Desde afuera parecía funcional, incluso estable, pero por dentro me sentía como un edificio vacío, la fachada intacta, el interior desmoronado. Esa dualidad me desgastaba aún más, porque me obligaba a sostener una apariencia que no correspondía a mi estado real. Había momentos en los que incluso mi propia voz me parecía ajena, como si hablara en automático, como si las palabras no tuvieran raíz en mi corazón. Las noches eran aún más pesadas. El silencio se volvía un espejo en el que se reflejaban mis pensamientos constantes. Me acostaba esperando que el sueño trajera alivio, pero lo que llegaba era una sucesión interminable de ideas, preocupaciones y recuerdos. Dormía, sí, pero al despertar el cansancio seguía intacto, como si el descanso físico no pudiera alcanzar la raíz del agotamiento emocional. Era un círculo sin salida, cansancio que no se cura con dormir, pensamientos que no se detienen, rutinas que se cumplen sin sentido. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, sintiendo que el tiempo pasaba sin que yo pudiera detenerlo, y esa sensación de estar atrapado en un reloj que nunca se detiene me llenaba de angustia. El tic-tac invisible del tiempo se volvía un recordatorio cruel de que la vida avanzaba, aunque yo no tuviera fuerzas para acompañarla. Con el tiempo comprendí que lo que vivía no era flojera, ni apatía pasajera. Era un desgaste profundo, un agotamiento que se acumulaba como capas invisibles sobre mi ser. Cada día añadía una nueva capa de peso, y aunque intentaba motivarme, esa motivación se deshacía como arena entre los dedos. No era falta de voluntad, era la imposibilidad de sostener tanto durante tanto tiempo. Era como cargar una mochila invisible llena de piedras que nadie más podía ver, pero que me doblaba la espalda y me hacía caminar más lento. Esa carga invisible me acompañaba a todas partes, al trabajo, a las reuniones, a los momentos de ocio. Nada escapaba a su peso,
y poco a poco me fui acostumbrando a vivir con esa sensación de arrastre constante. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, aparecieron pequeñas luces. Una conversación tranquila, un gesto amable, un día un poco menos pesado que el anterior. Al principio parecían insignificantes, pero poco a poco descubrí que eran suficientes para abrir grietas en la monotonía. Comprendí que la motivación no siempre llega primero, que a veces basta con dar un paso pequeño, casi sin ganas, para que regrese un poco de vida. Ese descubrimiento fue como abrir una ventana en una habitación oscura, no resolvía todo, pero dejaba entrar un aire distinto, una claridad que me recordaba que todavía había algo por lo cual permanecer. Aprendí a valorar esos momentos mínimos, a reconocer que incluso una pausa breve podía ser un alivio, que incluso un respiro podía ser un comienzo. Hoy todavía tengo días difíciles, pero ya no me juzgo por eso. Comprendí que no era debilidad, sino agotamiento. Y poco a poco, con paciencia y con la aceptación de mis propios límites, he empezado a volver. Volver no significa recuperar exactamente lo que se perdió, sino aprender a caminar de nuevo con un ritmo distinto, más consciente, más humano. Volver significa reconocer que incluso en medio del cansancio puede haber belleza, que incluso en la rutina automática puede surgir un instante de verdad. Volver es aceptar que la vida no siempre se siente como una celebración, pero que incluso en sus silencios puede haber un motivo para seguir. Volver es, en definitiva, aprender a convivir con la fragilidad y aún así encontrar razones para permanecer. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de ese estado de inercia. Cada día era una copia del anterior, y aunque cumplía con lo que debía, sentía que mi participación en el mundo era mínima, casi inexistente. Era como caminar por un pasillo interminable, con paredes idénticas a cada lado, sin puertas ni ventanas, sin un destino claro. El cansancio se había convertido en mi compañero constante, y aunque intentaba ignorarlo, estaba presente en cada gesto, en cada pensamiento, en cada silencio. Recuerdo una tarde en particular. El cielo estaba gris, y la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana. Me senté en la sala, con una taza de café entre las manos, y me quedé mirando cómo las gotas se deslizaban lentamente hacia abajo. En otro momento, esa escena me habría parecido hermosa, incluso inspiradora. Pero ese día, la lluvia era solo un recordatorio de la monotonía, de la repetición, de la falta de emoción. Sentí que estaba atrapado en un ciclo sin fin, en el que incluso la belleza se volvía indiferente. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba cambiar la manera en que miraba las cosas. No podía esperar a que llegara una gran razón para seguir adelante, porque esa razón quizá nunca aparecería. Tenía que aprender a encontrar sentido en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Tenía que aprender a valorar una conversación tranquila, un gesto amable, un día un poco menos pesado que el anterior. Tenía que aprender a reconocer que incluso en medio del cansancio podía haber momentos de luz. Empecé a prestar atención a los detalles. El aroma del café recién hecho, el sonido de la lluvia, la calidez de una manta en una noche fría. Empecé a darme cuenta de que esos pequeños instantes podían ser suficientes para recordarme que todavía había algo por lo cual permanecer. No resolvían todo, no eliminaban el cansancio, pero abrían grietas en la monotonía, dejaban entrar un aire distinto, una claridad que me recordaba que la vida no era solo rutina, que también podía ser pausa, respiro. Silencio compartido. Con el tiempo, descubrí que la motivación no siempre llega primero. A veces basta con dar un paso pequeño, casi sin ganas, para que regrese un poco de vida. A veces basta con levantarse, con abrir la ventana, con respirar profundamente, para que el día se sienta un poco menos pesado. A veces basta con aceptar que no todo tiene que ser perfecto, que no todo tiene que ser grandioso, que no todo tiene que ser motivo de celebración. A veces basta con estar, con permanecer, con resistir. Hoy todavía tengo días difíciles, pero ya no me juzgo por eso. Comprendí que no era debilidad, sino agotamiento.
Y poco a poco, con paciencia y con la aceptación de mis propios límites, he empezado a volver. Volver no significa recuperar exactamente lo que se perdió, sino aprender a caminar de nuevo con un ritmo distinto, más consciente, más humano. Volver significa reconocer que incluso en medio del cansancio puede haber belleza, que incluso en la rutina automática puede surgir un instante de verdad. Volver es aceptar que la vida no siempre se siente como una celebración, pero que incluso en sus silencios puede haber un motivo para seguir. Volver es, en definitiva, aprender a convivir con la fragilidad y aún así encontrar razones para permanecer. Y en ese proceso de volver, he descubierto algo más, la importancia de la paciencia. La paciencia conmigo mismo, con mis tiempos, con mis silencios. La paciencia para aceptar que no todo se resuelve de inmediato, que no todo se transforma de un día para otro, que no todo se cura con una sola decisión. La paciencia para reconocer que la vida es un camino largo, lleno de pausas, de retrocesos, de avances pequeños. La paciencia para entender que incluso en medio de la oscuridad puede haber un motivo para seguir caminando. Hoy sé que no estoy completamente bien, pero tampoco estoy completamente perdido. Estoy en un proceso, en un camino, en una búsqueda. Estoy aprendiendo a valorar lo pequeño, a reconocer la belleza en lo cotidiano, a aceptar la fragilidad como parte de la vida. Estoy aprendiendo a volver, poco a poco, con paciencia, con aceptación, con esperanza. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.